Hola amigos de Productor en Acción, el entrevistado de hoy es el ingeniero César Choni Moneto. Bueno, vamos a hablar, hay muchísimas preguntas para hacerle a César, sobre todo lo que es la actualidad agropecuaria. La primera pregunta para vos, Choni, buenas noches. ¿Cómo está viendo esta cosecha 2025 y contanos de los rindes de la soja en nuestra zona? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda la audiencia de Productores en Acción? ¿Qué tal, Omar? Mira, con respecto a los rendimientos, si bien todavía está en el principio de la etapa de recolección, o sea de cosecha, la soja, hay rendimientos dispares. En nuestra zona estuvo afectada lamentablemente por las condiciones climáticas, sobre todo de temperatura, por un estrés térmico de finales de enero, principio de febrero. Y si bien el perfil de humedad no era tan malo, pero las temperaturas diurnas y nocturnas hicieron que el estrés fuera significativo, y en suelos donde la soja requirió un poco más de nutriente, un poco más de fuerza, se quedó, Omar. Entonces hay rendimientos dispares. Como te digo, los datos que yo tengo van desde 1.800 kilos a 2.800 kilos, con algunos puntos por encima y algunos puntos por debajo, pero en ese promedio va a andar alrededor de 2.500 kilos, sojas de primera. Sojas de segunda, si bien se han adelantado en el ciclo y están ya algunas cosechándose, como te digo, es muy poquito lo que se está cosechando soja segunda. Los rendimientos andan ahí también en 2.000, 2.200 kilos, pero eso es entendible porque vienen de una campaña de trigo muy buena. Entonces yo creo que con trigos que estuvimos el año pasado entre 3.500 y 4.000 kilos, una soja de 2.000, 2.200 kilos, no es malo el número, pero en los rendimientos todavía no te podría decir el final o el, qué sé yo, el promedio general exacto, porque le falta todavía. Estamos en un 40 o un 50% de la recolección, y el número es estimativo. Recién comentaste, Choni, del estrés térmico. Este año se la bancó la soja. Se la bancó porque el año pasado el grano fue pésimo, parecía una cabeza de fósforo, y este año el grano está muy bueno. Lo que pasa, Omar, que este año tuvimos una reserva de humedad inicial diferente al año pasado. No te olvides que este año en octubre, noviembre, en la fecha de siembra de la soja, se hizo sobre un suelo que tenía humedad. El año pasado fue una siembra con el reservorio a medio tanque o menos. Este año un poquito más, entonces por eso aguanto más. Pero como te digo, en suelos un poco más desprotegidos o empobrecidos, no pudo lograr, hubo un aborto de flores por el estrés térmico, y eso se transmite el rendimiento. El gran protagonista fue el girasol, por los rindes y la cantidad de hectáreas que se sembró. Fue un área muy grande, en nuestra zona nunca se había sembrado tanto girasol. Sí, Omar, yo inicié con girasol hace más o menos unos 9 años en la zona. Creo que fui uno de los primeros productores que incursionó en ese cultivo, porque venimos castigados y venimos con estrés térmico y estrés hídrico en la etapa de definición de rendimiento de cultivos como la soja y el maíz. Entonces, se está buscando o se buscó algún cultivo que supere esa etapa en un periodo que no sea el crítico. El girasol cumple con eso, y además en suelos donde podríamos decir que le cuesta a la soja y al maíz, el girasol se defiende bastante bien. Si bien es un cultivo que demanda nutrientes, porque la verdad es que demanda nutrientes, no demanda tanta agua, por decirlo, y produce con mucho menos milímetros que el resto de los cultivos. Ahora bien, si es un año donde llueve, el girasol también tiene una respuesta positiva a la lluvia, no vamos a decir que no, pero la respuesta a un estrés hídrico del girasol con respecto a la soja o al maíz es diferente, y es a favor del girasol. Por eso el productor que viene de 2, 3, hasta 4 campañas castigado con los rendimientos por cuestiones climáticas, se volcó este año a girasol. Además, ya en la zona hay un conocimiento de 2 o 3 años de cultivo de girasol, donde los
profesionales asesoramos y asesoramos bastante bien con respecto a fecha de siembra, a qué híbrido utilizar, qué plagas o enfermedades los pueden afectar, cómo fertilizar. Entonces, por eso el girasol explotó. Gracias a Dios, llovió en la etapa periodo crítico del girasol, que es ahí alrededor de botón floral, que estamos hablando de noviembre, diciembre, entonces el cultivo se manifestó de la mejor manera. Según tu mirada, ¿el girasol a futuro le va a seguir sacando hectárea la soja? Sí, yo creo que en la zona se va a sembrar cada vez menos soja. Yo creo que el girasol es uno de los cultivos que va a reemplazarla, pero bueno, también existe la alternativa de trigo-maíz, de trigo-sorgo. Entonces, si bien el girasol va a ser uno de los que va a reemplazar, yo creo que la rotación de alguna gramínea, como te digo, sorgo o maíz también, maíz de segunda, también puede ser favorable. Una pregunta que le puede interesar a cualquier vecino: ¿mito o realidad que empobrece tanto la tierra el girasol? Mira, el girasol es demandante de nutrientes, es altamente demandante, requiere nitrógeno, requiere fósforo, que son los nutrientes principales que nosotros vamos teniendo en esta zona cada vez menos en el suelo. Entonces, hay respuesta totalmente positiva al aporte de nitrógeno y fósforo principalmente en el girasol. Entonces, ¿te deja la tierra sin nutrientes? No, pero no creamos que el girasol no demanda nutrientes, sino que, por el contrario, demanda y muchos. Hay que ayudarlos, como a todo cultivo, y la respuesta es altamente positiva al aporte de nutrientes. La siembra de maíz comenzó con comentarios en contra, si te acuerdas, con el tema que iba a ser un año niña y el tema de la chicharrita. Al final no fue niña y ni vino la chicharrita. Sí, lo de la chicharrita fue una psicosis, porque realmente hubo productores que perdieron el 100% de la cosecha. Fue una plaga inesperada para la zona, no habitual en la zona, que podría pasar que vuelva, sí, puede pasar que vuelva. Hay condiciones ambientales que favorecen a que el insecto de la chicharrita venga y transmita la enfermedad, que es espiroplasma. En realidad, a ver, la chicharrita tiene que estar infectada con la enfermedad para que la transmita. Eso pasó el año pasado por la gran cantidad de chicharrita que hubo. El vector es la chicharrita, digamos. Entonces, se manifestó de una manera y además nuestros híbridos usados estaban totalmente desconocidos de espiroplasma y eran totalmente sensibles a la enfermedad. Por eso fue la gran pérdida que hubo. Además, a ver, en el norte de nuestro país es endémico el espiroplasma. Hay gente que sabe trabajar con la enfermedad, que la sabe controlar. Incluso genéticamente hay híbridos que son tolerantes o que se adaptan mucho mejor a un ataque de espiroplasma. Pasa que en esta zona no se usó, se tenía desconocimiento de la enfermedad y bueno, nos sirvió para que aprendamos todos, pero fue el tema de no usar o no hacer maíz fue medio psicótico, te digo, Omar. Ya para la siembra de la campaña que estamos transitando había materiales que eran tolerantes, había información para controlar a la plaga, entonces como vos decís, no pasó, pero si hubiera pasado yo creo que estábamos mejor preparados, mucho mejor preparados que el año pasado.